La infancia y la niñez es una época importantísima en la vida de un ser humano. Mirad, los seres humanos necesitamos dos cosas. Si tenemos estas dos cosas, disfrutamos de la vida, estamos más sanos, somos más prósperos, somos mucho más felices, generamos relaciones mucho mejores. ¿Qué dos cosas necesitamos? Primera cosa, sentirnos profundamente amados. Pero fijaros lo que voy a decir. Con amor gratuito, amor incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te quiero por quién eres, no por cómo eres. Que eres, entre comillas, un trasto. Yo te sigo queriendo aunque hagas trastadas. No transmitirle a ese hijo, a esa hija, que hasta que no se porte como se tiene que portar, no la querré realmente. Yo sé que los padres daríamos la vida por nuestros hijos, pero en estas cosas actuamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, la niña, no se van sintiendo suficientes para ser queridos y anhelan ese amor gratuito, ese amor incondicional. ¿Por qué? Porque creo que en algún momento de nuestra historia, en el presente eterno, fuimos conscientes de lo que ese amor significa. Bien, pero es que además ha habido niños que no solamente han sido reprendidos, que en algunas cosas es más que justificable, pero no como trueque del amor. Te tengo que castigar, te amo con toda mi alma, pero te tengo que castigar, esto no es correcto. No te castigo retirando mi amor. Pero ha habido niños que han sufrido muchísimo, muchísimo, porque algunos han estado en familias tremendamente disfuncionales y han llegado a creer que si se les trataba mal, y cuando digo mal hablo muy mal, es porque se lo merecían. Sorprendente este autocastigo que un niño infringe sobre sí mismo y que sigue manteniéndolo en la edad adulta. De tal manera que si las cosas les van bien, si gana dinero, si es una persona reconocida, si tiene amigos, esa sensación de sentirse bien le incomoda. ¿Por qué? Porque cree que no se la merece. Y es muy interesante porque todo esto está en el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo es ciego a ello. Si tuviera la humildad de intentar entender esas conductas en lugar de juzgarlas, si supiera abrazar a ese niño interior, aunque ese niño interior tenga la expresión de un niño herido, ese niño se sanaría. Si tuviera la humildad el hemisferio izquierdo de reconocer que no lo sabe todo, entonces las cosas empezarían a cambiar. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho está deseando volver a reencontrarse con su amigo de la infancia. Por tanto, dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso. Hemisferio izquierdo, lado oscuro, su prepotencia. Soy el único que sé. Yo sé por qué me pasa esto. Si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente. Si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde. Si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia. El hemisferio izquierdo hemos visto su prepotencia. En segundo lugar, su ignorancia. Es ignorante de que es ignorante. Es ignorante que es ignorante. Se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres. Se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores. Ese es el lado oscuro. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de describir, la capacidad de construir instrumentos, la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle. Esto es muy importante. Lado luminoso, lado oscuro. Y el hemisferio derecho, claro que tiene su lado oscuro. No estoy diciendo lado bueno o lado malo. Digo lado luminoso, lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro del hemisferio derecho? Nuestros traumas, nuestras heridas. Hablaba antes de que el niño necesita dos cosas. Por un lado, sentirse querido de forma gratuita. Y la segunda es sentirse autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Lógicamente a un niño no le vas a soltar por la calle y le dices, anda, búscate la vida. Claro que no. Pero tú eres muy pequeño, no puedes. Eres muy pequeño, no lo entiendes. Los niños tan pequeños no saben. No. Ayúdale a tener sensación de que aunque sea pequeño, sí puede hacer cosas, sí puede saber cosas. Entonces, en el lado derecho tenemos como parte oscura, en el hemisferio derecho,
esos traumas que hemos experimentado en la niñez, fundamentalmente en la niñez. ¿Cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? Ya lo hemos dicho. El gran angular. Es capaz de ver la conexión entre las cosas. La mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho. La mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho, la que ve el fondo que hay detrás de las formas, la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola, la que ve la unidad en medio de la división. Si el hemisferio izquierdo ve olas separadas, el hemisferio derecho ve una única unidad, un océano que las constituye a todas. Si el hemisferio izquierdo ve la muerte, de repente hay un nacimiento, nace la ola y muere la ola, el hemisferio derecho ve un presente eterno, que es la vida, el océano. En un momento determinado aparece la forma, que es la ola, y en un momento determinado desaparece la forma. Pero el ser, lo que es la ola, lo que define la ola, la esencia de la ola, que es océano, permanece. Por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida. El hemisferio izquierdo ve solo una ola, nace y muere, que me llegue la muerte lo más tarde posible, y el hemisferio derecho dice, ¿por qué tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no estamos en el campo del bien y del mal, sino que estamos en el campo de los niveles de la consciencia, lo que tenemos que hacer es unificar la consciencia. ¿Qué es unificar la consciencia? Es llevar luz donde hay oscuridad. Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿qué es llevar luz? Querido hemisferio izquierdo, yo sé que sabes mucho. Yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico el que disfrutamos. Fíjate, esta misma sesión virtual la podemos llevar a cabo gracias a ti, porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología. Yo puedo hablar gracias a ti, no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti. Gracias al hemisferio izquierdo, gracias a ti, podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros, porque nos podemos entender. Querido hemisferio izquierdo, hay cosas que es importante que las entiendas. Que no lo sabes todo. Que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable. Que hay un mundo más allá de la materia. Que hay un mundo más allá de lo medible. Que hay un mundo más allá de lo controlable. Que no tienes que vivir obsesionado con la muerte. Que tú, como ola, tienes una forma. Y eso es caduco, claro, nace y muere. Como fondo eres eterno, eres agua de mar. Ábrete a explorar lo que tu compañero, tu amigo de niñez, sabe del mundo. Querido hemisferio derecho, yo sé que en tu interior tienes heridas, traumas, que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido, porque no te has sentido lo suficientemente valorado. Yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención, pero las cosas han cambiado. El hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte. No tienes por qué rivalizar, no tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento. Él no va a rechazar esas heridas que le muestres. Él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que si abraza esos traumas, esos sufrimientos que tú estás acarreando, tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel. Yo te animo, lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo, a que se acerque con curiosidad, con humildad, con interés a explorar, que busque también la quietud, que no sea tanto del juzgar y sí mucho más del contemplar. Yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo, a través de la escritura, a través de la poesía, a través del arte, porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo. ¿Qué nos ocurre? Pues que en la unión está la solución. En cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan, el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz, con lo cual entra la luz, la oscuridad se desvanece. Y el lado derecho del hemisferio derecho, el lado oscuro del hemisferio derecho, el trauma, la herida, al ser abrazada por el hemisferio izquierdo, también se sanan. Por eso la consciencia unificada es la solución al miedo, es la solución a la violencia, es la solución a la frustración, es la solución al resentimiento. Eso es lo que yo te deseo,
Lo que te deseo es que tengas una vida verdadera, una vida plena. Y que tal vez, ojalá, esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional, te haya sido de alguna utilidad, sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres. Muchísimas gracias. Thank you.